Bueno, alumnos, vamos a comenzar entonces por el tema, uno de los temas más sencillos, que es recursos para el proyecto. En realidad, ustedes ya hemos nombrado la palabra recursos. La idea es que son la parte de complementos para dictar una clase. Ahora, yo los he dividido en tres grupos: recursos materiales, recursos económicos y recursos humanos. Acá tendría que hacer una aclaración antes de comenzar a describir cada uno. Vamos a ver estos, los recursos humanos. Cuando yo les pido recursos humanos, es lo mismo que responsable del proyecto. ¿Sí? Es lo mismo. Es decir, que si ustedes ya pusieron responsable del proyecto, no pueden poner recursos humanos. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que no tienen que repetirlo. En realidad, a mí me interesa que lo pongan como recurso. ¿Por qué? Porque cuando yo nombro recursos humanos es más genérico. Entonces no es un responsable del proyecto. Porque uno puede interpretar que el responsable del proyecto es el que lo diseñó, pero no es el capacitador. En cambio, recursos humanos es más amplio. Es decir, puede haber un jefe, puede haber el jefe del área, o el capacitador, el diseñador. Pueden ser personas diferentes según el rol. Por eso es mejor colocar todo lo que es responsables del proyecto dentro de recursos humanos. Bien, esa es una aclaración, por eso no lo vamos a discutir o desarrollar porque ya lo vimos. Pues entonces a los recursos materiales. Bueno, en cuanto a los recursos materiales, bueno, yo les podría decir que los materiales son todo lo que se usan durante la clase. Hay muchísimos materiales que se pueden utilizar para una clase. Por eso yo los he dividido en dos grupos. Son los recursos didácticos, ¿sí? Es decir, todos aquellos que están en relación directa con la clase. Por ejemplo, un pizarrón, los gráficos, las diapositivas, el retroproyector o la computadora, un video, una filmadora, la computadora. Es decir, muchas cosas que están directamente relacionados. Y muchas veces, si falta alguno de ellos, la clase se trunca. Por ejemplo, si ustedes van preparados para escribir en un pizarrón o necesitan un pizarrón y el pizarrón no existe, bueno, deberían haberlo previsto antes. O, por ejemplo, si van a pasar un PowerPoint y se olvidan de el CD o el pendrive o el archivo, no lo tienen en su computadora, bueno, evidentemente la clase se arruina, o hay que cambiar la idea. Objetos reales, por ejemplo, si van a dar una clase sobre elementos de protección personal, respiradores, bueno, entonces la idea sería llevarlos para que la gente los vea. ¿Estamos? Es decir, esto es todo lo que está directamente relacionado. En cambio, los recursos no didácticos, bueno, en estos no está directamente relacionados con la clase, pero son complementarios. Por ejemplo, el lugar disponible. Uno puede adaptarse en cuanto al lugar disponible, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, supónganse que ustedes no cuentan con un aula, bueno, no hay problema, pueden darlo ahí nomás, en un lugarcito. No es bueno que estén paradas la gente, pero bueno, si no tiene otra, 5 minutos, media horita, 15 minutos, no habrá problema. Pero si dura un poco más ya, no es conveniente. Por ejemplo, yo les digo acá la cantidad de mobiliario. La cantidad de mobiliario puede ser crítica porque si ustedes planifican una clase para una determinada cantidad de personas y la cantidad de sillas y mesas no es la adecuada, es decir, es menor que la que ustedes habían planificado, bueno, eso demuestra que están haciendo mal las cosas. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Bueno, veamos un poquito más, ¿no? La luz, las cortinas, y yo acá le puse etcétera. ¿Por qué etcétera? Porque si ustedes, por ejemplo, están planificando una proyección de un PowerPoint y no tiene cortinas en las ventanas, no se ve nada. O planifican un video y no tiene cortinas y hay mucha luminosidad, y por más que apaguen la luz no se ve nada, se les arruina la clase. Ahora, fíjense que el límite entre lo didáctico y lo no didáctico, es decir, la diferencia, no es tan marcada. Es cierto que complementan, pero vamos a suponer que yo planifiqué toda la clase
y me voy para dar la clase y resulta que no hay luz, no hay enchufe. A ver, vamos a poner que sí hay enchufe, pero no tienen el adaptador porque es de 2 patitas y ustedes tienen 3 patitas en la máquina. Se les arruinó la clase, no lo pueden utilizar por un simple adaptador. ¿Se dan cuenta? Es decir, que acá, por más que sean complementarios o no didácticos, lo que sea, acá el problema es que la diferencia entre ellos no está en si limita o no limita la clase, sino en el uso que se le va a dar. ¿Estamos? Es decir, todo lo que sea didáctico, digamos, se utiliza en la clase como para aprender los contenidos. En cambio, los no didácticos no es para aprender los contenidos, es decir, no tiene una vinculación directa con los contenidos que se van a dar. Veamos, yo voy a dar una clase sobre elementos de protección personal y digo que el material didáctico son los filtros. Vamos a ponerle filtros de tapabocas. Póngale con esto del virus, ¿no? Filtros de tapabocas. ¿Sí? Si yo llevo distintos filtros, tipos de filtros, distintas máscaras, todo eso es material didáctico. En cambio, el enchufe o el adaptador no tiene nada que ver con el contenido que se va a dar. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre lo que es didáctico y lo no didáctico. No es que por ahí limite o no limite la clase. ¿Estamos? Bien. La idea sería que este listado que ven acá, ¿sí? Tanto este como el otro, ¿sí? Hacerlo dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque si olvidan algo, la clase puede arruinarse. Estamos por un simple enchufe, un prolongador. Imagínense un prolongador. Tiene el enchufe, tiene la computadora, tiene el proyector, pero no tiene un prolongador. ¿Qué pasa? Tienen que salir a buscar un prolongador. ¿Dónde? Si no hay cerca, chao, se la arruinó, se le va el tiempo de la clase. Entonces, ¿cómo pueden evitar estas cosas? Bueno, sería interesante, o no interesante, sino sería, yo diría, prácticamente imprescindible, antes de dar la clase, ver el lugar o analizar el lugar, qué es lo que tiene. Estamos como para que la clase tenga todas las condiciones. Yo les voy a contar un ejemplo que me pasó una vez. Tenía que dar una clase para una capacitación en la universidad y dije, bueno, la universidad da clases siempre ahí. Estamos, en vez de si me habían dado un aula en la universidad, ¿qué problema va a haber? Un PowerPoint, un video, cualquier cosa se puede pasar. No habría ningún inconveniente. Estábamos, bueno, el aula era grande, la gente que iba a asistir era menor a la cantidad de bancos disponibles, así que no había de qué preocuparse. Es más, el proyector estaba dentro de la universidad, porque justamente ya vieron que las universidades tienen dentro del aula la proyección, el equipo de proyección, así lo único que falta es conectarse. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo por las dudas llevo un cable, supongo que debería tener, pero por las dudas me llevé un cable HDMI para conectarme por las dudas, ¿no? Bueno, llego al lugar y me encuentro que el cable disponible era un VGH, esos redonditos, es decir, que no pasan sonido, ¿no? Ese era el problema. Entonces, ¿qué pasó? No podía pasar el video con sonido, así de simple. Es decir, no escuchaban nada al fondo, se arruinó, se truncó prácticamente la clase. Tenía que explicarle lo que decían. Estábamos en una clase de matafuego. Realmente fue una pena, porque di por supuesto, o porque existía una cosa que no existía. ¿Estamos? Entonces ahí puede estar el problema, ¿no? Parte de la planificación. Bien, ahora vamos a ver el tema de la importancia de los recursos didácticos. Los recursos que se utilicen, los tipos de recursos que utilicen, son muy importantes. ¿Por qué? Porque digamos que están vinculados con la comprensión o la retención de lo que se aprende. Acá, en esta tabla, ustedes pueden darse cuenta que, fíjense, a medida que yo utilizo más recursos, la gente o el
porcentaje de retención en este ensayo que se hizo en Estados Unidos es mayor. Por ejemplo, fíjense, acá es una clase simplemente una clase magistral, vamos a llamarle, ¿no? Es decir, magistral es cuando la persona, el docente habla y nadie participa. Como por ejemplo estos videos en donde no pueden participar, ¿no? Es una pena, pero bueno, es así. Son clases magistrales. Esto es clase teórica, vamos a llamarle, ¿sí? Solamente ustedes pueden recordar de el 20%, ¿sí? Nada más. Imagínense que yo, en vez de mostrarle esto en la pantalla, simplemente les hablara nada más, ¿sí? Donde no tienen mi cara, donde no tienen nada. Y además de aburrido, bueno, solamente retendrían un 20%, nada más. ¿Sí? 20%. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego material audiovisual? Por ejemplo, a estos videos yo le pongo algunos videitos, algunas fotos mientras voy hablando. Bueno, se retiene un 30%. Y así sucesivamente. Fíjense, si yo visto y oído, es decir, yo presento una foto y hablo sobre ella, discuto sobre ella, se retiene un 50%. Fíjense la diferencia, ¿no? Es bastante importante. Y ahora le agrego más. Visto, oído y discutido. Fíjense, acá se le da participación al grupo de alumnos o de personas que asisten a la capacitación. Entonces ya hay un 70% de retención. ¿Y qué pasa si le agrego más? Entonces le agrego la práctica, una práctica grupal de algo. Por ejemplo, llevé materiales de lo que estábamos hablando de elementos de protección personal y reparto los equipos para que ellos se los prueben, opinen sobre si les gusta o no les gusta, cómo les queda, si calza bien, o practicamos cómo se coloca una máscara, que es importante el tema de la barba, ¿sí? Entonces ahí se retiene un 90%. Fíjense, muy importante. Ahora, respecto a el nivel de abstracción, ¿no? Es decir, abstracción sería la ideación de lo que se habla, en cambio la realidad es lo que uno está tocando. Observen cómo cambio yo desde la abstracción a la realidad, ¿sí? Entonces, si yo uso la palabra, por ejemplo, conferencia, libro de texto, estoy en el mayor grado de abstracción. ¿Por qué? Y porque estoy hablando o estoy leyendo y tengo que imaginarme la cosa. Es decir, eso es el mayor grado de abstracción. Ahora, si yo voy sumando materiales didácticos, por ejemplo, láminas, medios audiovisuales, imágenes, películas, como por ejemplo documentales, televisión en vivo, exhibiciones y exposiciones, visitas, esas famosas visitas guiadas que se hacen a planta, ¿no? Fíjense, yo con la visita me voy acercando más a la realidad. La demostración, fíjense, la demostración es algo donde la gente participa, ¿no? Es una estrategia metodológica donde la gente participa. Entonces fíjense que está bastante cerca de la realidad. Simulaciones, esto es justamente los simulacros, no es la realidad, pero está bastante cerca. Y luego vendría la experiencia directa, ¿no? Es decir, la experiencia directa lamentablemente muchas veces es peligrosa, es riesgosa, y por eso no hacemos experiencia directa en la planta, ¿no? Es decir, hacer una capacitación donde la gente está plenamente en trabajo, en hora de trabajo, y hacemos en el mismo lugar de trabajo. No es llevarlo al aula, sino hacer la cosa ahí. Por ejemplo, explicar cómo se usa el reactor estando en el reactor. Uno puede equivocarse y generar un problema. Bien, yo les escribí acá el uso del pizarrón. Esto lo pueden leer, es muy sencillito, ¿sí? Es decir, cómo se divide el pizarrón, cómo se trabaja con el pizarrón. ¿Por qué le elegí el pizarrón? Porque en realidad ustedes quizás ya ni piensan en un pizarrón. Es interesante ir escribiendo cuando uno va enseñando cosas, porque es como que le da tiempo para pensar a la gente, ¿no? Está mirando lo que uno escribe, obviamente que hay que saber escribir bien o dibujar bien, es complicado, y entonces le da tiempo y lo va desarrollando. Cuando lo va escribiendo es como que va viendo el proceso. Entonces, por eso es importante el pizarrón.
Por supuesto que hay diferentes tipos de pizarrones. Yo estoy hablando del pizarrón y tiza, pero ustedes pueden usar un marcador, una pizarra o simplemente un televisor donde ustedes pueden estar escribiendo con una tablet, que sería lo mismo, ¿no? Es decir, la gente también está viendo el desarrollo, es decir, cómo ustedes van organizando lo que están explicando, ¿no? Entonces es interesante. Otra cosa distinta es si ustedes usan un PowerPoint donde ya está todo hecho. Es mejor, fíjense lo que les voy a decir ahora, ¿no? Es mejor que uno vaya incorporando las cosas y no mostrar ya la cosa armada. A ver, ejemplo. Si yo quiero hacer un PowerPoint, sería interesante que vayan apareciendo las cosas de a poco, ¿sí? A medida que yo voy dando Enter o con un tiempo determinado, y se vayan agregando las cosas para que la gente pueda ir mentalizándose y concentrándose en lo que va apareciendo nuevo. Así como si fuera un pizarrón, así simularía la escritura en un pizarrón. Por eso yo les puse un poquito del pizarrón. Bien, ahora vamos a ver la parte de recursos no didácticos, ¿sí? Yo les había nombrado la parte de los recursos no didácticos, que eran los cables o el lugar, los bancos. Es muy interesante definir aquí la cantidad disponible de bancos. Por eso yo les insistía tanto en la cantidad de personas cuando ustedes tenían que desarrollar el sector o el equipo de trabajo y la cantidad de personas que deberían asistir. No solamente porque tienen que pensar en el material didáctico, sino también por esto, porque el recurso no didáctico, vamos a poner en los bancos, que la gente esté cómoda, esté sentada, es importante. ¿Por qué? Porque tienen que gustarle. Imagínense que la gente tiene que estar parada ahí y ustedes están hablando y ya no les gusta, quieren irse y están pensando en otra cosa, y acá ustedes necesitan que esa gente esté concentrada en lo que ustedes están hablando o ustedes están mostrando, porque esto justamente va a depender de, por ejemplo, ¿no?, la ocurrencia de un accidente. Imagínense una cosa así. No solamente de la capacitación para cumplir, sino que imaginen que esta capacitación puede evitar un accidente. Por eso es interesante asistir al lugar o conocer el lugar previamente. Si el lugar está lejos, bueno, y no pueden acercarse ahí con tiempo, bueno, por ahí, no sé, le mandan un WhatsApp, una foto a la gente que lo contrata, como para tener alguna idea, ¿no? O, en todo caso, cuando es imposible, y bueno, entonces no hay otra, lleven todos ustedes hasta el mismo adaptador del enchufe. Un adaptador, un prolongador y pendrive de repuesto, por las dudas. Estamos varios archivos, porque esa cosa que no le va a pasar, ¿no? Pongan el pendrive y justo se dañó el archivo, que es una mala suerte, ¿no? ¿Y qué hace? Entonces, tengan todo preparadito por ahí. Una vez, ahí justamente les puedo decir, ¿no? Es decir, yo llevaba un pendrive y la universidad proporcionaba la PC. Entonces, ¿qué hice? Puse el pendrive y resulta que el video no funcionaba. No funcionaba. Así, es decir, se escuchaba pero no funcionaba. ¿Y por qué? Y porque yo no lo sabía en ese momento. Eran los codes de video. Claro, en mi máquina funcionaba, pero en esa máquina no funcionaba. ¿Por qué? Porque le faltaban los codes de video. Entonces no se podía ver la imagen. También clase arruinada. ¿Se dan cuenta? Por un simple code de video. Entonces, por eso es interesante que ustedes lleven todo en caso que no puedan saber los materiales que disponen. Y bueno, entonces no hay otra, asuman lo más riesgoso, que no hay nada. Que van al medio del desierto, ¿sí? Está un panel solar también, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces ahora, sigamos con los recursos económicos, ¿sí? Bueno, acá en cuanto a los recursos económicos, yo les tendría que decir que tenemos que pensar algo así como costos directos y costos indirectos, ¿sí? Pero un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay cosas que son indirectas y difíciles de medir. Tal es así que este muchacho, Botev, ¿está? El de Botev, este hombre, dijo que en realidad el costo total del plan, acá lo tienen, ¿no? El costo total del plan no es la suma de los gastos imputables a la acción formativa.
¿Estamos? Es decir, que es más que eso. No es simplemente gasté, no sé, 50 pesos en virome y papel para darle a los muchachos la fotocopia. No, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que hay que medir, especialmente el resultado de la capacitación, ¿no? Es decir, si dio resultado o no dio resultado. Estamos que eso es interesante medirlo. Y acá les hice, gracias a este muchacho, les hice los distintos costos, ¿sí? Le hice un listado de los distintos costos. Fíjense, acá les presenté los de la acción formativa. Estos son los que están relacionados a la acción formativa en sí. Veamos algunos. Primero el diseño, ¿no? El diseño de la actividad. Fíjense que esto sería un costo indirecto. ¿Por qué? Porque bueno, es un trabajo que hace la persona, aunque ustedes lo contratan. Entonces, digamos, puede ser indirecto. Detección de necesidades, costo del personal formador, eso también es directo, porque bueno, yo tengo que pagarle a la gente que yo lo contrato. Un análisis de competencias, estamos hablando todo lo que es el ANF, materiales de recursos formativos, que es eso, y por ejemplo los elementos de protección personal que yo iba a dar a clase, alquiler del local y el mobiliario, si es que no lo tengo que pagar. Experiencia piloto. ¿Qué se refiere a experiencia piloto? Se refiere a que ustedes justamente hicieron una prueba PD vía lugar, ¿no? Es decir, se reunieron con la gente, estuvieron trabajando un poquito, a ver cómo venía la mano, para tener una idea de las necesidades, ¿sí? Estamos, bueno, desplazamientos, es decir, si ustedes, tanto ustedes como la gente tiene que desplazarse a un lugar si hacen práctica o en la teoría, lo que sea, ¿no? Difusión de la actividad. Es muy común esto, que cuando se va a dar una capacitación tengan que informar a la gente de alguna manera, de alguna forma de comunicación, para que asistan a la capacitación. Bueno, todo eso también tiene un costo, ¿no? Horas de trabajo no trabajadas, digamos, ¿sí? Estamos en las horas perdidas que ellos dicen, ¿no? por la capacitación. Y ahora, bueno, estas horas no trabajadas estarían dentro de la parte de costo indirecto para lo que es la capacitación, ¿no? Vamos ahora a los costos de evaluación. Estos sí que son complicados, ¿sí? Evaluación de impacto, es decir, cuál fue el resultado. Control y seguimiento de la ejecución del proyecto, es decir, como si vamos a hacer un proyecto anual, por ejemplo, yo tengo que ir controlando y dándole seguimiento a cómo se va desarrollando todo el proyecto de forma anual. Encuestas de satisfacción, muchas veces se hacen encuestas para ver cómo pegó la capacitación, y especialmente cuando es un proyecto anual, ¿no? Es decir, uno cuando hace un proyecto anual tiene que tener retroalimentación. Es decir, ¿para qué? Y porque ustedes, como yo les dije siempre, ¿no? Saben cuál es el tema, ¿no? Es decir, cómo encarar el proyecto anual. Y lo van ejecutando durante el año, pero hay veces que fallan, otras veces que aciertan. Entonces la idea es que ustedes reciban un poco de retroalimentación para que al año siguiente mejoren esas cosas. Es importante la retroalimentación. Luego vienen los fallos internos. Los fallos internos, bueno, por ejemplo, sos muy malo para dar la capacitación. No hay otra, igual, sos muy malo. ¿Sí? Diste una clase mala. Por ejemplo, empecemos por ver un error muy común. Vamos a ampliarla para que ustedes vean acá. ¿Sí? Es decir, esto es una clase de capacitación, ¿sí? Pero fíjense lo que está pasando. Le están enseñando a extinguir, ¿sí? una llama con un matafuego de dióxido de carbono, que bueno, sí, está perfecto, ¿sí? Pero esta llama es proporcionada por un equipo de gas. ¿Sí? ¿Y cuál es el error aquí? ¿Sí? El error, ¿saben cuál es, muchachos y chicas? Es muy simple. ¿Cómo sabe que lo apaga la chica? Si acá el muchacho o la chica esta que está acá le cierra la canillita y se corta el gas. ¿Sí? Eso está enseñando un error ahí. ¿Por qué enseña un error? Porque en realidad los incendios provocados por gas, lo que hay que hacer no es apagarlos con un matafuegos, sino cerrar la válvula
directamente. Y eso es lo que se debe transferir o enseñar. Es decir, hay un escape de gas, cerrarlo. Muchas veces no tienen fuego, pero ¿a quién se le puede ocurrir dejar abierta una válvula donde sale gas? Simplemente hay que cerrarlo. Por eso cuando hacemos una evacuación, cortamos la llave de gas. ¿Estamos? Entonces, hacer una práctica de este tipo, con esto, es cierto, es menos contaminante, una barbaridad, pero les digo, se está enseñando algo erróneo, porque esta chica se va a ir pensando que la llama de fuga de gas se apaga con un matafuego, y eso no es correcto. Estamos, por ahí tienen, en vez de tener una sola de estas llamas, tiene varios quemadores, y tampoco, por ejemplo, en vez de tirar dióxido de carbono, tiran polvo químico, peor, porque el polvo químico tapa los agujeritos del gas y cada vez sale menos. Es realmente penoso trabajar de esta manera. El problema, ¿saben cuál es? Es que hacer una práctica con una batea, que sería lo mejor, primero, es contaminante, segundo, tiene residuo, y eso lo complica. Lo complica muchas veces. Imagínense acá donde tiran el aceite quemado. No tiene que recoger. En cambio, hacer una práctica de esta, terminaste, listo, no ensuciaste nada y te fuiste. ¿Estamos? Y además, por supuesto, usar gas es peligroso. Es cierto que tiene la manguera lejana, pero, es decir, puede pasar cualquier cosa. Estamos, qué sé yo, es preferible poner una batea. Pero bueno, esto es, digamos, una ocurrencia mía, ¿no? Bueno, y el otro ejemplo que tenemos es este. En este ejemplo, observen este dibujito. En este dibujito se está enseñando a utilizar una manguera, ¿no? Una boca de incendio, ¿no? Es decir, que hizo esta chica, rompió el vidrio, sacó la manguera, la desconectó y abrió la válvula como para poder tirar, esta chica o este hombre, no sé lo que sea, ahora vale todo, es para tirar el agua a la llama, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el error acá? El error es el uso de estos equipos por personas sin equipo, valga la redundancia, ¿no? Estamos, es decir, cuando vos usas una manguera, estás hablando de un incendio interesante, que no lo pudiste apagar con un matafuego. Entonces, tenés que usar la red de incendio, el sistema semifijo, y esto no es para cualquiera. Primero, no es para cualquiera. Segundo, tenés que llevar equipo de protección. No podés meterte al incendio así, un incendio grande. El humo no está por acá, sino que está más arriba también, en el lugar, porque ya hasta que vos abriste todo esto, ya esto se supone que lo quisiste apagar con el matafuego y no pudiste. Entonces, no es sencillo. Yo diría que todo lo que sea boca de incendio es para que la use gente preparada. Estamos. No solamente que haya hecho prácticas, sino que tenga el equipo de protección necesario, por lo menos el equipo estructural, el pantalón, las botas especiales y el sacón, el casco y, por supuesto, el equipo autónomo de respiración, ¿no? Es decir, es complicado. Estamos hablando de esto se usa por una brigada a lo sumo, no por cualquier persona. ¿Se dan cuenta? Es decir, se está enseñando mal. ¿Estamos? Bien. Sigamos con lo que estábamos ahora nosotros viendo. Bien. Por eso estamos viendo el tema de fallos internos, es decir, la clase mal impartida. Bueno, mala detección de necesidades, ya lo vimos. Desmotivación, bueno, eso no hay forma. Participantes sin un perfil adecuado, estamos, es decir, hay gente que quiere decir perfil adecuado. Y bueno, quiere decir que le erraron cuando ustedes evaluaron los conocimientos básicos de las personas que van a asistir a la capacitación. Estamos, es decir, empiezan a hablar de algo y ellos no tienen la parte básica, entonces no le entienden nada. Estamos de ahí que tienen que averiguar más o menos el nivel que tiene la gente que van a participar de su capacitación. Yo antes les daba un listado de lo que tenían que hacer para conocer, era una serie de preguntas que les servía de guía, para conocer
la gente que iba a asistir a la capacitación, ¿no? Es decir, como un procedimiento, ¿no? Para hacer tal pregunta, como para ir sabiendo cómo viene la mano, ¿no? Bueno, yo lo saqué porque lo daban en comunicación, pero parece que ahora comunicación no lo da más. Así que quizás el año que viene, para el que esté aquí, lo voy a incorporar. Bien, vamos ahora a los fallos externos, ¿sí? Es decir, fíjense, internos dentro de la capacitación, externo, todo lo que complementa desde afuera. Por ejemplo, problemas posteriores a la acción formativa. Por ejemplo, yo hablé de los equipos de protección respiratoria y resulta que no hay presupuesto para comprarlos. Estamos, es decir, ¿para qué dio la clase si no lo iban a comprar todavía? Eso es un gran error. Estamos, ¿por qué? Porque ustedes prometen algo y después no se puede cumplir. Falta de la aplicación de las capacitaciones, que suele pasar, es decir, usted dio una capacitación y como si nada, la gente sigue como si nada. Incoherencia con otras capacitaciones, cuando ustedes hacen un plan anual, tiene que seguir un hilo conductor, ¿no? Es decir, tiene que tener una coherencia, no de un tema al otro, que no tenga nada que ver. Es decir, cuando abren un plan anual, debería tener una coherencia interna, es decir, empezar por temas, por ejemplo, según las actividades que se van desarrollando durante la obra. A medida que se van desarrollando, entonces ustedes van dándola con anticipación, o una semana o varios días de anticipación, para empezar. Por ejemplo, empiezan con la parte de fundaciones, una obra, empiezan con la parte de fundaciones, ¿no? Es decir, la seguridad en la parte de fundaciones, como la parte de los pozos, cómo se mantiene para que no se derrumben, bueno, y así, ¿no? Después el encofrado, es decir, con el encofrado, el hormigonado, ¿sí? Entonces van dando las capacitaciones siguiendo un hilo conductor. ¿Estamos? Y esto, bueno, va a la sincronización. Muchas veces la sincronización se refiere a van después del acontecimiento, ¿no? Es decir, supongamos que ya hormigonar y ustedes van a dar la clase de hormigonada. No tiene sentido, ¿sí? Realmente no tiene sentido. Bien, con eso nosotros terminamos el tema de recursos. Los voy a llevar ahora a ver en la parte práctica algunos proyectos, modelos de proyectos acá, para ver el listadito, ¿no? Es decir, fíjense, este es el modelo de proyecto, y acá vemos los recursos como están planteados. Fíjense que no hay una forma teórica de escribir los recursos. Simplemente ese es un texto donde van diciendo lo que van a necesitar. O también en otra forma pueden ponerlos, a ver si por acá tengo uno, pueden ponerlos con en forma de un listado. Vamos a ver, el pena, no me gustaría ir más arriba. Arriba, acá, análisis de proyecto. Vamos a ver, este es el modelo proyecto ideal. Bueno, acá el de evaluación. Fíjense, yo acá, cuando le pongo recursos, les hago un listadito recursos, ¿sí? Es decir, el único recurso que es esto, ¿no? Es decir, este formatito, ¿no? Vamos un poquito más abajo a este, que es establecimiento educativo. No, este no me gusta. Vamos a uno que está directamente relacionado. Bueno, no, fíjense, ¿no? Acá en este, ¿no? Fíjense, yo pongo acá recursos, después le pongo recursos financieros, recursos materiales, y el hago listado, ¿sí? Recursos humanos, ¿sí? Es decir, le explico quién va a ser la persona responsable, vamos a ver, ¿no? Es decir, un pequeño listado de las cosas, ¿no? Y sin ir más lejos, el que se acerca a este es el break, ¿no? El curso break, ¿no? El curso break es un cursito, cuando yo le pongo los materiales, y bueno, y acá está, los materiales, es un listado que incluso hasta tiene precisiones, como son los listones, los distintos tipos de listones, las placas que se necesitan, los tacos, el equipo, como he dicho, grande, chica, sierra, es decir, todo bien detallado, incluso hasta el equipo que se va a usar, tanto Joule, el martillo, es decir,
sí, muy específico. Las masas, fíjense, este tipo de masas, porque esto es un curso muy interesante y muy práctico. Entonces, los recursos materiales tienen que estar porque se va a hacer práctica de esto. ¿Sí? ¿Estamos? Porque es un pequeño listado. Bien, volvamos entonces ahora. Les voy a dar algunas actividades donde ustedes van a hacer o planificar los recursos, eso lo pueden inventar ustedes, en referencia a dibujitos. Eso después lo van a ver en la práctica, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de las picaduras de araña y de víbora y todo eso? Animales peligrosos, bueno, entonces ahí ustedes pueden planificar algunos recursos, ¿no? Por ejemplo, bueno, dibujos o fotos de diferentes tipos de culebras y víboras venenosas para que ellos lo vayan identificando. Es decir, las fotos sería lo mejor. También podrían decir, bueno, los efectos que tiene una picadura de araña o de víbora de la que vimos recién. Entonces ahí muestran fotos de la gente que está mal. Esas fotos son fáciles de conseguir en internet, ¿no? Entonces, digamos que la harían a la clase muy interesante porque la gente lo estaría viendo, ¿sí? En vez de imaginarlo, ¿sí? Vamos.